Y queremos leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11 de Marcos, vamos a leer desde el versículo 20 al 24. Habla de la higuera que se secó, pero nos vamos a centrar en el versículo 22 y versículo 23, pero queremos compartir esto para manera de introducción, que ya es lo último que vimos la semana pasada con relación al tema que estamos desarrollando de la oración y los impedimentos que muchas veces tenemos para que la palabra de Dios pueda darnos la respuesta que nosotros estamos esperando. Así es de que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. A la letra dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga, le será hecho. Pueden sentarse, mis hermanos queridos. Estamos llegando a la parte número 4 del tema que estamos tocando con relación a la oración. Y vamos a iniciarnos en este día en donde nos quedamos la semana pasada. Así es de que vamos a continuar nuestro recorrido bíblico acerca del tema de la oración. Dijimos la semana pasada que de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la fe es creer incluso en todo aquello que es imposible. Aquello que no tiene salida, que no tiene solución, eso es la fe. Creer que nuestro Dios tiene poder para resolver todas las cosas y para proveernos todas nuestras necesidades. Entre nuestras necesidades está todo lo que nosotros le podemos pedir a Dios, lo que le pedimos al Señor. Así es de que no tenemos que darle ni un mínimo de duda a lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Porque hemos leído también que el que duda es semejante a la onda del mar, que va a un aumento hasta que se pierde. Así es de que estábamos hablando de por qué razón nuestras oraciones no son respondidas muchas veces. ¿Qué es lo que sucede? Si Dios nos ha asegurado que va a dar respuesta, y aquí en este versículo me dice, en el versículo 24, que todo lo que pida orando, creyendo, lo recibiremos. Dice que nos va a venir. Sin embargo, hay mucha familia en la fe. Gente que ama a Dios. Gente que conoce del Evangelio. Gente que se esfuerza por estar en el camino angosto, pero que muchas veces no recibe la respuesta que está necesitando. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón no tenemos respuesta a nuestras necesidades? Vimos la primera razón la semana pasada, así de que no voy a hablar de eso en esta tarde, pero sí quiero hablar de una segunda razón por la cual nuestras peticiones no son contestadas. Lo que nosotros le pedimos a Dios no hemos contestado. Y no es porque se contradiga la palabra de Dios, porque estamos hablando y hemos hablado de que cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, estamos viviendo una vida de victoria, estamos viviendo una vida de sometimiento a Dios. Estamos, hermano querido, agradando a nuestro Padre Celestial. Lo que pidamos será hecho. Entonces hay razones que impiden que la palabra, hermano, no se cumpla en nuestra vida. Y hay una razón poderosa que es la raíz de amargura. La raíz de amargura, cuando hablamos de raíz, estamos hablando de algo primero que no se ve, porque la raíz es la que está escondida, la raíz es la que está bajo tierra. Nadie ve una raíz. De pronto ve brotar algo y no sabe
qué clase de vegetación es, de fruto o de semilla la que estaba sembrada. Pues hay veces, hermano, que aún en el corazón del cristiano podemos tener amargura. Podemos tener vidas, hermano, que están siendo afectadas por hechos de ayer, del pasado, situaciones que nos han lastimado y que han provocado que haya amargura en nuestro corazón. Marcos escribió en el capítulo número 11, para los que están anotando, capítulo número 11 de Marcos, versículo número 25 y versículo número 26. Dice que cuando estemos orando, fíjese lo importante, los momentos de oración que tenemos, los tiempos de búsqueda con Dios. Estamos orando, muy bien, usted dice vamos a orar y nos unimos en la oración. Pues dice que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguno. Mire lo importante, si nosotros hemos sido lastimados, si nosotros hemos sido heridos, que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos sido lastimados de alguna manera. De pronto yo he lastimado a alguien, o de pronto alguien me ha lastimado a mí. Porque las palabras que decimos, si no edifican, pueden causar daño. Y muchas veces no lo hacemos, hermano, con el propósito de dañar, sino que la lengua es así. Dice Santiago que cuando no la controlamos, hermano, puede inflamar la rueda del infierno. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces somos afectados, a veces alguien nos lastimó, alguien dijo algo contra nosotros. Entonces dice Marcos ahí en el capítulo 11, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también nuestro Padre, fíjese la palabra tan poderosa que el Señor dijo, también para que también nuestro Padre que está en los cielos perdone a nosotros nuestras ofensas. Entonces, mi querido hermano, ¿qué sucedería si en lugar de nosotros perdonar tenemos rencor? ¿Usted cree que Dios se va a agradar de que lo busquemos, que le digamos que Él es santo, que Él es puro, que lo adoremos, pero que tengamos algo en nuestro corazón? Entonces el Señor Jesucristo dijo, si van a orar, perdonen. Si van a ponerse en oración, vamos a perdonar a aquel que nos dañó. Vamos a perdonar a aquel que nos ofendió. Vamos a perdonar a aquel que dijo algo en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, porque usted sabe que cuando nuestros hijos son tocados, nosotros sacamos el león que tenemos dentro. ¿Verdad? Nos olvidamos de ser las ovejas y nos convertimos en guerreros, pero no de oración, sino que en personas que estamos heridos, estamos lastimados. Ahora, mire el versículo 26, ya leímos que si nosotros vamos a orar, tenemos que perdonar. El versículo 26 dice, si vosotros no perdonáis, mire, aquí viene el punto, si nosotros no perdonamos a aquel que nos ofendió, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Entonces este perdón de Dios está condicionado a que yo pueda perdonar. Y cuando uno no perdona, hermano, hay algo en su corazón que le está lastimando. Hay algo en su corazón que le está hiriendo. Y lo terrible de todo esto es que aquello que está en el corazón comienza a crecer. Aquello que está en el corazón comienza a brotar, hermano, algo que no es el fruto del Espíritu Santo, algo que no es de Dios, sino que guardamos en nuestro corazón la falta de perdón, pero estamos orando, estamos pidiendo a Dios. Y es que le digo, la raíz está escondida, la raíz está en el fondo. Y nosotros muchas veces ni nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso, más que todas las cosas. Mi querido hermano, muchas veces no nos damos cuenta entonces de la importancia del perdón. Simplemente nosotros damos gracias porque hemos sido perdonados. O sea, nos gusta que nos perdonen, pero nos cuesta muchas veces perdonar. Nos cuesta perdonar. Yo sé, hermano, se lo digo porque tengo más de 40 años de caminar en el Evangelio y a veces nos hemos encontrado con situaciones donde verdaderamente necesitamos del Espíritu Santo para que pueda aflorar, ¿verdad?, el perdón divino.
¿Por qué? Porque si no, nosotros nos engañamos nosotros mismos. Dice Santiago, hermano, el capítulo, me parece 1:22, creo que es, ¿verdad? Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, para que no nos engañemos nosotros mismos. Entonces nosotros mismos podemos engañarnos, nosotros mismos podemos olvidarnos del perdón. Y nos acostumbramos, nos habituamos a aquello. ¿Por qué? Porque mientras no miremos a la persona que nos lastimó, nosotros estamos bien. Pero cuando nosotros la vemos de nuevo, vuelve a brotar aquello que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón. Y mientras no lo vemos, estamos orando. Nos sentimos bien delante de Dios. Pero allá está aquello guardado. Entonces el Señor dice, si van a orar, perdonen. Si van a orar, perdonen. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Entonces le repito, muchas veces no nos damos cuenta, hermano querido, de la necesidad que tenemos de saber perdonar. ¿Por qué? Simple, no lo queremos hacer. Y como Dios nos da la oportunidad, hermano, de que nosotros podamos hacer o no hacer lo que es bueno, hacer o no hacer lo que es malo, entonces, hermano querido, no queremos nosotros perdonar a la persona porque creemos que no se lo merece. Ahora yo le pregunto, ¿nos merecíamos nosotros el perdón de Dios? ¿Nos merecíamos nosotros que Dios nos perdonara? Le digo algo, ni nos lo merecemos todavía, sino que tenemos una gran lucha. Y por esa gran lucha es que tenemos que continuar nosotros, hermanos, pidiendo perdón a Dios, pero también perdonando a nuestro prójimo. Si nosotros queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, si nosotros queremos que nuestras oraciones lleguen al reino de los cielos, que lleguen al trono de Dios, tenemos que perdonar. Ahora, perdonar es una de las barreras más fuertes del ser humano. Perdonar es la puerta de acero con la que chocamos muchas veces porque se nos dificulta. Es difícil perdonar. Nadie se explica cómo Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió el perdón para sus verdugos, hermano. Pidió el perdón para los que se burlaron. Se pidió el perdón para quienes lo escupieron, para aquellos que echaron suerte sobre su ropa. Hermano querido, Esteban el diácono pudo decir, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es algo difícil de entender y difícil de hacer. Ahora, Dios no nos da cargas más pesadas que las que podemos llevar. Eso significa que si alguien nos hizo daño, nosotros tenemos la capacidad de perdonar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no lo hacemos, estamos enfrentándonos a la pared de acero, a la pared de hierro. Pero tenemos que saber que mientras no lo hagamos, Dios no contesta nuestras peticiones. Dios no contesta nuestras peticiones. Porque Él lo dice así de claro. Y hermano, me parece que si no todos, la mayoría de personas tenemos un gran conflicto con el perdón. Tenemos un gran conflicto con perdonar. Porque tenemos todavía algo en donde estamos subidos que se llama, hermano, la escalera del orgullo. Tenemos el trono del orgullo, en donde nos sentamos, hermanos, y somos orgullosos cuando deberíamos de ser humildes, cuando deberíamos de ser personas sabias y entendidas, que si nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Y si nosotros nos exaltamos, Dios nos va a humillar. El gran problema está en que mientras que nosotros no miremos nuestro error, mientras nosotros no miremos nuestro pecado, mientras nosotros no miremos nuestra falta, seguimos nosotros, hermano querido, orando por nuestras necesidades sin recibir nada de ello. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Porque estamos heridos. Si usted tiene un accidente, si usted una caída, cualquier situación, va al médico. Va al médico, hermano querido, y si le ven las heridas, comienzan a curárselas. Si tienen que hacer una sutura o ponerle puntos, se los van a poner. Si le tienen que tomar radiografías para ver sus órganos internos, se las van a tomar.
Pero cuando hablamos, hermano, de eso estamos hablando de la sanidad física. La sanidad física la podemos resolver en un hospital con un médico. Pero la sanidad del alma, la sanidad donde hay heridas que el médico no puede curar, esas heridas que no aparecen en los rayos X, en los ultrasonidos, en los scans, esas heridas que están dentro del corazón del hombre, hermano, esas no se curan ni con inyecciones, ni con vendas, ni con gasas. Esas no se curan así, hermano. Y hay mucha gente herida y lastimada dentro de las congregaciones. Hay mucha gente con resentimientos dentro de las congregaciones. Hay personas que les golpean, les lastiman el rostro, hombres y mujeres, y los cubren con maquillaje. Las heridas de adentro del corazón, esas no se pueden cubrir con maquillaje. Ahí están, y aunque nadie las puede ver, están frescas, son heridas que están lastimando a una persona, y es por eso, como está dentro de nosotros, que al hombre se le dificulta perdonar lo que se nos hace. Y esas heridas, escúcheme bien, solamente Dios las puede sanar. Solo Dios puede sanarlas. Y por eso, hermano, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos heridas. Reconocer que tenemos esas heridas que alguien nos hizo y reconocer que tenemos la necesidad de perdonar a esa persona. Muchas veces somos heridos por nuestros padres, por nuestros tíos, primos, hermanos, qué sé yo, hermano. Pero si yo no perdono, Dios no va a hacer la obra en mi vida. Aunque Dios me quiere bendecir, la palabra de Dios, hermano, no se contradice. Si yo no perdono, tampoco mi Padre que está en los cielos me va a perdonar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es diferente a nosotros. Mientras que el hombre no le da importancia al perdón, Dios nos habla mucho sobre el perdón. El Señor Jesucristo hizo énfasis sobre el perdón. El Señor nos habla de la importancia que nosotros tenemos como hijos de Dios de saber perdonar. ¿Por qué, hermano querido? Porque alguien nos hizo daño, pero si yo no perdono, entonces no voy a tener respuesta. Ahora, ¿cuándo es cuando debo perdonar? Cuando estoy orando, hermano. Por eso dice, cuando estés orando, perdona. Entonces, cuando yo estoy orando, ¿por qué? Porque cuando estoy orando estoy con Dios, hermano. Dios te va a fortalecer en medio de tu oración. Tú puedes decir, yo perdono el agravio, yo perdono la herida, yo perdono eso que hicieron en mi hogar, que le hicieron a mi familia, perdono a esa persona en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente perdonando nos vamos a asegurar de no guardar rencor contra nadie. O sea que si lo que usted está diciendo, pastor, es que si yo no perdono, tengo rencor. Sí, hermano, así es. Yo necesito perdonar para que ese rencor desaparezca de mi vida. Necesito perdonar para que eso que está siendo un obstáculo, una barrera en mi oración, desaparezca. Dios quiere bendecirnos, pero dice, si van a orar, perdonen lo que tengan en su corazón contra su prójimo. Perdónenlo. Recuerde que estamos estudiando que la falta de perdón, ese perdón que todos necesitamos, pero que no tenemos, puede ser una causa por la cual Dios no contesta nuestras oraciones. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me contesta, pastor? Bueno, la segunda razón por la que no contesta, le estoy diciendo, es la falta de perdón. No contesta. Dios no va a contestar, porque Él dice que tenemos que perdonar. Hermano querido, es un paso muy complicado, es un paso muy difícil. Yo lo entiendo porque he estado en sus zapatos, hermano. Yo he estado en sus pies. Nosotros los siervos somos muy lastimados, hermano. Somos muy heridos, pero cuando Dios nos da corazón de siervo, Dios nos da la capacidad de perdonar. Y muchas personas que nos han lastimado, hermano querido, las hemos encontrado y hemos cubierto la falta con amor. También nosotros hemos lastimado a otras personas y necesitamos pedir perdón, necesitamos humillarnos,
Porque a veces pensamos que porque tenemos cierta posición o cierta función dentro del ministerio, nosotros no tenemos que pedir perdón, sino que tenemos que recibir, hermano querido, de las personas, hermano, la solicitud de que los perdonemos. No es así, hermano. En el Sermón del Monte, una palabra que Dios soltó, una palabra que el Señor dio, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor pone la ira que hay en el corazón del hombre como un grave pecado, tan grave que lo considera homicidio, hermano. Usted sabe que es homicidio, ¿verdad? Es quitarle la vida a alguien. Cuando nosotros hablamos de la ira, en el Sermón del Monte, el Señor, hermano, considera esto de una forma terrible. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5. Mire, Mateo capítulo número 5, versículo número 21. Voy a leerle varios versículos desde el 21 hasta el 26 vamos a leer, para que entendamos bien esta palabra. Repito, el Señor pone entonces la ira como un pecado grave, hermano, como un pecado grave, como considerándolo a la persona homicida. Mire, dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, esta palabra viene desde antes, no matarás, no matarás. Ahora, la orden del Señor era entonces no matar. En el decálogo de los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, lo encontramos. El hombre no puede quitarle la vida al hombre. El hombre no puede matar a otra persona porque se le considera pecado. Es decir, cuando Dios dice no matarás, está diciendo el que mate está rompiendo la ley de Dios. Y aunque todo pecado es perdonado, con excepción de la blasfemia del Espíritu Santo, no significa que porque es perdonado lo voy a hacer. No pienses tú, lo hago hoy y pido perdón mañana, porque van a haber consecuencias terrenales, van a haber consecuencias. En las prisiones está llena de personas que rompieron este mandato y aunque se arrepintieron, ahí están pagando su culpa. Entonces, mi querido hermano, mire lo que dice el Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy bien, o sea que si una persona le quita la vida a otra persona, tiene que ser llevada a juicio. Pero yo os digo, mire lo que dice el Señor, versículo número 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, óigame, esto es claro, será culpable de juicio. Entonces, hermano, aquí Dios está comparando la gravedad del homicidio con el enojo, con la ira. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor en el Sermón del Monte comenzó a predicar, hermano, la gente comenzó a sentirse tan culpable. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esto era ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Ya le voy a explicar qué es fatuo, ¿ok? Pero estamos hablando de la comparación. Entonces pensemos, hermano, si nosotros tenemos falta de perdón contra alguien, si alguien nos lastimó, nosotros delante de Dios estamos en una actitud de juicio muy grave. Estamos pasando un momento difícil y mucha gente me dice a mí, pero esa es mi vida, no se meta, usted tiene límites. Tiene razón. Entonces me limito a enseñar la Biblia, me limito a lo que dice el Señor. ¿Y por qué le digo que es muy fácil caer en esto? Porque fácilmente somos lastimados por las palabras de la gente. Fácilmente somos lastimados por las actitudes de las personas. Versículo número 23, mire lo que dijo el Señor Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, cuando estamos hablando de la ofrenda, estamos hablando de algo que nosotros le vamos a entregar a Dios. Algo que usted siente en su corazón, dárselo a Dios.
Pero si cuando usted va a traer una ofrenda de gratitud a Dios, usted se acuerda que hay algo en su corazón, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que Dios dice, no traigas ofrenda si tienes ira en tu corazón. No traigas ofrenda delante de Dios si tú tienes enojo contra tu hermano. Si tú tienes algo en tu corazón. Mire, es tan fácil, hermano, hacer fuego de la leña seca, ¿verdad? Es tan fácil, hermano, encender un fuego y es tan difícil apagarlo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos rencor, lo primero que hacemos muchas veces es comentarle a alguien lo que nos hizo y victimizarnos. Pobrecito yo, me dijeron esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Y comenzamos a infectar, a inyectar veneno a otras personas. Hermano, lamentablemente las cosas que son negativas crecen. Y la gente no se preocupa de examinar si es correcto o si es falso. Simplemente se une a la persona porque ejerce cierta simpatía. Y sin darse cuenta, cae en el mismo pecado. Sin que le hayan hecho nada, está enojado. Eso está como aquel que se ganó la lotería y otra persona que lo conoce se alegra porque el otro se la ganó y ni siquiera la mano le va a dar. Entonces, viceversa, ¿verdad? No nos ha hecho nada, pero pobrecito le hicieron a aquel. Yo también ya tengo resentimiento contra la persona. Dígame, ¿qué hizo de malo nuestro Señor Jesucristo para que todos se voltearan en contra de Él? ¿Qué fue lo que se... es que cuando una persona se levanta, otros se van a levantar. Entonces el Señor dice, si vas a traer ofrendas, primero reconcíliate con tu hermano. Primero pídele perdón a tu hermano. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. O sea, mientras que estemos caminando como hijos de Dios, vivamos de acuerdo. Vivamos de acuerdo. Porque si usted no está de acuerdo, podemos caminar aquí, pero quién sabe si caminamos allá. Entonces nosotros tenemos que decir, yo quiero caminar aquí de acuerdo con mi hermano. De acuerdo significa sin complicaciones, sin rencores, sin enojo. Así que quítese de su mente y de su corazón ese pensamiento, es que ese hermano no lo puedo ver. Esa hermana me hizo tanto daño. Ese hermano dañó tanto a mi familia. Oiga, perdónelo. Perdónelo. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que soportar eso y muchas otras cosas. Qué bonito cuando nosotros nos acercamos a Dios y podemos llegar con confianza al trono de su gracia y pedirle a Dios. Y Dios dice, vas a alcanzar misericordia. Vas a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una vida que es agradable a Dios. No le digo que somos perfectos y que no tenemos problemas, ni que somos obedientes en todo, porque sería la mentira más grande de esta noche. Todos nosotros pecamos, todos nosotros somos desobedientes, pero Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate por mantenerse en el camino angosto, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Versículo 25, uno no puede ver como adversario a un hermano en la fe. Pero dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez, hermano? El juez te va a entregar al alguacil. Y luego dice, y luego vas a ser echado en la cárcel. Ahora, miren lo que dice el versículo 26. De cierto que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. O sea, le está diciendo, no vas a salir de la cárcel. Ahora, no estamos hablando de una cárcel física, sino que estamos hablando en este caso de una cárcel espiritual. La gente está metida en situaciones donde no puede salir, hermano. Hay gente que dice, es que no puedo perdonar, es que lo que me hizo es tan grande. Óigame, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios está en medio de nosotros, nosotros tenemos esa capacidad divina, hermano querido, de poder perdonar. Si nos damos cuenta, entonces, hermano querido, el Señor nos muestra lo grave del asunto de la falta de perdón. Dios nos quiere mostrar eso, hermano. Cuando alguien me quiere decir algo en contra de alguien, yo le digo, hermano,
perdóneme, pero no me interesa. No me venga a hablar mal de nadie. Si va a hablar mal de la persona, que la persona esté aquí con nosotros. Y espero que tenga 2 o 3 testigos con usted. Porque si no, no puedo aceptar una acusación. Es lo que la Biblia a mí me dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra de muchas personas es palabra veraz, pero una cosa es importante. Cuando aquella mujer, hermanos, que querían lapidar, apedrear, la llevaron delante de Jesús, dice que la hallaron en el acto del adulterio. La encontraron. No fue alguien que dijo que había visto, que le habían contado. No. Y aun cuando la encontraron, el Señor Jesucristo dijo, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie la pudo tirar, porque todos habían pecado. Y entonces, mi querido hermano, no condenemos a nadie cuando podemos ser condenados nosotros por la falta de perdón. Es que es lo que me sí, pero usted es un hijo, una hija de Dios. Y si nosotros queremos agradar a nuestro Padre, tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. Por eso es que ser cristiano es difícil, hermano. Entonces el enojo nos lleva a ser un criminal. Porque es comparado con el homicidio. Y eso tiene que juzgarse en los tribunales locales. Hermano, se hacía en la aldea donde la persona vivía. Y después, hermano, si eso daba paso a insultos y se lastimaban las personas, hermano, y le llamaban necio a su hermano. Si le decían necio, era equivalente a un crimen. Es como que hubiera matado a una persona. Es que nuestro Dios es santo. El evangelio no es solamente de que somos salvos y que vamos al reino de los cielos, no. Vivir como cristianos cuesta, hermano. Vivir como cristiano hay que pagar un precio. Usted no ve a ningún apóstol ni ningún miembro de la iglesia primitiva que no haya sido probado y pasado por el fuego, hermano. Todos tuvieron que ser probados, todos tuvieron que pasar por situaciones de conflictos terribles, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando esto llegaba a algo más serio, lo llevaban a la gente al Sanedrín, que aunque era un grupo de religiosos pecadores, ellos se hacían cargo de aquel asunto. ¿Por qué? Porque llamó necio a su hermano. Y quedaba al final de todo esto como resultado el odio. ¿Cuántas veces la gente no dice a alguien, te odio? ¿Cuánta gente no dice, lo odio, lo desprecio, no puedo verlo, yo no lo perdono aunque me vaya al infierno? Óigame, llegan a extremos tan serios y tan grandes, bendito el nombre del Señor Jesucristo. El odio expresa palabras que son hirientes. El odio expresa palabras que lastiman verdaderamente, bendito el nombre del Señor, como la palabra fatuo. Y dice la Biblia que el que llama fatuo a su hermano es un pecado digno del mismo infierno. ¿Sabe qué significa fatuo? Lo voy a decir porque es el significado. Fatuo significa tonto, significa sonso, significa estúpido. Entonces, cuando una persona le dice así a su hermano, óigame, Dios lo considera una persona digna del infierno. Y nosotros, en Latinoamérica, muchas veces a nuestros hijos les llamamos, este es un sonso, este es un tonto. Estamos maldiciendo a nuestros hijos. Estamos maldiciendo. Y después de decirles todo eso, doblamos nuestras rodillas y le presentamos a Dios nuestras peticiones. Después de que estamos sintiendo, hermano, desprecio por fulano, sutano, mengano, levantamos nuestras manos al cielo y decimos, Señor, contéstame, porque yo sé que tú eres Dios. No piense que quien tal haga va a recibir alguna cosa de parte de Dios, porque el Señor es muy claro. No podemos, hermano. No podemos. Yo sé que la palabra es muy dura y es por eso, hermano, que cuando nosotros aprendemos y escudriñamos la Biblia y entendemos las verdades,
O se nos abre la gran visión y aprendemos a hacer las cosas, o nos cerramos más. Y es por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación tiene. Entonces hay mucha gente que sabemos que tenemos que perdonar, pero no lo hacemos. Sabemos que no podemos tratar mal a nuestro hermano, pero lo tratamos mal. Sabemos que no podemos hablar mal de nadie a sus espaldas, pero lo hacemos. Y estamos, hermano, luego pidiéndole a Dios que conteste nuestra petición, que estamos enfermos, que necesitamos provisión, y la respuesta no llega. Y no es porque Dios no nos ame, Dios nos quiere contestar, pero Dios no puede contradecirse con su palabra. Y si Dios dijo que si vamos a orar, perdonemos, si vamos a ofrendar, nos reconciliemos antes y luego traigamos nuestra ofrenda al altar, más vale hacerle caso y no vayamos a terminar después en el mismo infierno, porque guardamos corazones heridos. Fuimos fieles en la congregación, pero fuimos infieles con la congregación. Fuimos infieles con muchos hermanos. ¿De qué me sirve a mí tener una buena relación con un hermano y tengo una mala relación con otro? Tenemos que entender que no todos van a hacerte lo bueno. Algunos van a hacerte un bien y otros van a hacerte un mal. Dentro de los hijos de Jacob, hermano, hubieron los hermanos de José que lo vendieron, lo traicionaron, lo hirieron. Pero Benjamín no lo hizo. Entonces, hermano, dentro de los discípulos y apóstolos del Cordero, hubieron 11 fieles, 12 fieles con Matías después que fue puesto como apóstol. Pero hubo uno que no lo fue. Entonces hay de todo. Y ese no es un asunto del pastor, no es un asunto, no. Porque Judas tuvo el mismo maestro, las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros, pero él decidió hacer lo malo. Entonces, mi querido hermano, el Señor Jesucristo trabajó para que ninguno tuviera en su corazón desprecio por Judas. Esto es tremendo. Entonces el Señor Jesucristo nos recomienda que lo mejor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es poner en orden nuestras cosas. Poner en orden nuestra vida, poner en orden, hermanos, lo que nosotros somos. Me refiero a arreglar todo con las personas antes de que yo sea echado en la cárcel, antes de pagar yo todo lo que debo en la cárcel, antes de que yo diga algo indebido y termine en el infierno, yo debo de poner en orden mi vida con las personas. He conocido personas que después de que hay un rompimiento, después de que hay algo que nos separa, nos aleja, en algún momento han venido a buscarme y me han dicho, pastor, vengo a pedir perdón porque yo quiero hacer las cosas correctas con Dios. Y eso me ha bendecido mucho, hermano. Porque donde nos vemos nos podemos saludar, nos podemos abrazar y podemos pedir la bendición de Dios el uno por el otro. Pero cuando una persona habla mal y no busca, hermano, la reconciliación, Dios no puede estar con ellos. Dios no puede estar con ellos. Y si nosotros oramos, lo que Dios puede hacer es extenderle su tiempo para que tome Él su deseo de Dios y pueda reconciliar, pedir perdón. Pero mientras no lo haga, al final de su tiempo, aunque haya sido miembro de una congregación por 50 años, si se fue con rencor en su corazón, Dios no le garantiza el reino de los cielos. Entonces, hermanos, no nos engañemos, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también el hombre segará. Bendito el nombre de Cristo. La palabra es muy dura, bendito el nombre del Señor. Seguimos adelante. ¿Por qué otra razón nuestras oraciones no son contestadas? Tercera razón, por estar en pecado. Porque la persona está en pecado, porque la persona no le ha pedido perdón a Dios. En otras palabras, la persona no se ha reconciliado. Cuando una persona está en pecado, dígame, ¿Dios le va a contestar? ¿Acaso Dios le va a contestar al pecador?
¿Acaso la persona se va a acercar delante de Dios y Dios le va a dar respuesta a su necesidad? Miren, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, donde el Señor habla de la vid, cuando habla de la vid, hermano, en el versículo número 7 del capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, ojalá que anote todas estas citas, pero más que las anote, que las ponga en práctica, hermano, que lo practique. Dice ahí el Señor Jesucristo, dijo, si permanecéis en mí, miren la condición. Si nosotros permanecemos en Él, dice, y las palabras del Señor permanecen en nosotros, entonces pidamos todo lo que queremos y os será hecho, dice. Entonces, ¿cuál es la condición de Dios aquí para que nos conteste? Permanecer en Él y la palabra de Dios permanecer en mí. Si yo permanezco en Cristo y la palabra de Cristo permanece en mi vida, yo creo lo que la Escritura dice, que yo puedo pedir todo lo que quiera, y dijo el Señor Jesucristo, os será hecho. Ahora, si yo estoy en Cristo, voy a saber pedir, como lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí, hermano, es que necesitamos permanecer en Cristo. Y si yo no estoy haciendo lo que Cristo quiere, puedo decir que estoy permaneciendo en Cristo. No puedo decir que la palabra está haciendo en mí aquello que el Señor quiere que haga. Esto es difícil de asimilar, hermano. Esto es difícil de recibir. Es como cuando uno traga un purgante, hermano. Cuesta tragarlo. Es difícil porque no es agradable al paladar. Cuando hablamos este tipo de palabras, hermano, del Señor, nos puede gustar mucho, pero la verdad, lo que te tienes que preguntar tú en esta noche es, ¿estoy haciendo lo que la Biblia dice? ¿Estoy haciendo lo que Cristo dice? Porque muchas veces ni nos damos cuenta que estamos en pecado. Ese es el gran problema, que el pecado es tan sutil. El pecado entra tan delicadamente, hermano, que el ser humano ni siquiera se da cuenta que está en pecado. Y podemos estarle pidiendo a Dios. Y podemos estar esperando en el Señor. Pero si nosotros estamos en pecado, no pensemos que vamos a recibir algo de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pecado llega muchas veces en forma silenciosa, hermano. Es como la enfermedad que no tiene síntomas y está haciendo daño. Y cuando, hermano, se encuentra el daño, ya es demasiado tarde. Porque avanzó tanto. Así es el pecado, no nos damos cuenta de él porque entra silenciosamente. Pero cuando avanza el pecado y aflora lo que nosotros no queremos, nos damos cuenta que el pecado no solo nos ha seducido, sino que es más fuerte que nuestra voluntad. Y cuando queremos dejarlo, no podemos, porque nos ha esclavizado. Mucha gente es esclava de su pecado, entonces. ¿Por qué? Porque llegó silenciosamente y provocó lo que es obvio en nuestra vida. ¿Qué? Oraciones que no son eficaces. Oraciones que no son eficaces. Oramos y no recibimos. Estamos orando porque la Biblia dice que oremos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces el Señor lo dice, sin embargo no recibimos nada. ¿Por qué razón? Por el pecado. ¿Cuál pecado? Es que ni siquiera te has dado cuenta del pecado en que estás. Ni siquiera te has dado cuenta. Porque muchas veces, hermanos, lo practicamos tanto y no lo vemos malo. Hay cosas que hoy en día en la humanidad no se ven malas. Hay palabras que para muchos hoy no son ofensivos porque la Real Academia Española las ha aprobado como no malas. Entonces, no, ya no son malas palabras. No, delante del cielo siempre van a ser malas palabras. Delante del cielo siempre van a ser situaciones que no le agradan a nuestro Dios. ¿Qué fue lo que dice el Señor aquí en Juan 15, 7? Que si permanecemos fieles a Él, si yo permanezco fiel a Él, si yo vivo en su palabra, yo puedo pedir todo lo que quiera. Y Él me garantiza que va a ser hecho. Pero primero, la fidelidad. La fidelidad me lleva a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. Pero hoy en día, hermano, le quiero ser bien honesto, el pecado se ha introducido no solamente, hermano, en la iglesia, sino que aún en nuestros hogares. El pecado se ha metido, ha sacado sus garras dentro de las congregaciones.
Las congregaciones están infectadas de pecado y lamentablemente, hermano, muchos creyentes han sido contaminados, así como el COVID-19, la misma cosa, ¿verdad? Si tenemos el COVID, vamos rápido al médico, nos ponen las vacunas, pero si tenemos, hermano, el pecado, ni nos damos cuenta. Así como hay personas que ni siquiera sintieron el COVID porque son asintomáticos, ¿verdad? Así hay muchos cristianos asintomáticos al pecado, que no siente que lo tiene. Se siente un ángel, se siente tan espiritual. Óigame, es un santo en su congregación. No se da cuenta, hermano querido, que el pecado lo ha seducido. Por eso es muy importante mantenernos limpios para que no hayan estorbos en nuestras oraciones. ¿A usted no le gustaría orar por su familia y que venga la respuesta de Dios? Oramos por nuestra salud y que venga la respuesta de Dios. Y que todo lo que nosotros oremos, hermano, creyendo lo recibamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Claro que sí! Pero hay tanto estorbo dentro del pueblo de Dios. Dice el Salmo 66 en el versículo 18. Salmo 6, versículo 18. Si en mi corazón, dice el salmista, si en mi corazón yo hubiera mirado a la iniquidad, o sea, si yo hubiera mirado el pecado en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Si yo veo el pecado, el Señor no me escucha. ¿Puede entender esto? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con Dios. Usted sabe cómo está con Dios. Yo sé cómo estoy con Dios. Cada una de las personas sabemos cuál es nuestra posición, nuestra condición delante de Dios. Dios sabe cómo es nuestra vida, cómo estamos delante de su presencia, porque Dios lo conoce y lo sabe todo de nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, todo está en las manos de Dios. Me refiero a que si usted y yo tenemos pecado, el pecado puede estar oculto ante todos. Nadie ve mi pecado. Es más, como dije, ni siquiera yo veo mi pecado, pero Dios sí ve mi pecado. Entonces nadie lo ve, yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. Entonces, hermano, que no reconozcamos el pecado no significa que no exista el pecado. Si nosotros decimos, no hemos pecado, mi vida está bien delante de Dios, Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Y si hay pecado en nosotros, hermano, Dios lo sabe. No necesita Dios que tú lo reconozcas o no. Por eso dice el Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si yo en mi corazón hubiera visto el pecado, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el pecado. Porque yo sé cuál es mi condición. Porque yo sé cómo estoy con Dios. Si tú sabes cómo estás con Dios, hermano, y aún te atreves a pedirle a Dios, yo quiero que tú sepas que Dios conoce tu corazón. Yo conozco tu mente, yo conozco tu corazón. Dice la Biblia que Él es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová. Entonces Dios no tiene nada oculto de nosotros. Si nosotros miramos en nuestro corazón, hermano, engaño. Por eso dice el Salmo 139, examíname, Señor, examina mi corazón y mira si hay perversidad en él. ¿Por qué? Porque como es engañoso, nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo está viendo. Entonces, bendito el nombre de Cristo. Les digo, si yo no lo reconozco, no significa que no exista. Ahí está el pecado. Así es que tenemos que ser gente consciente. Tenemos que estar conscientes que si nosotros vemos pecado en nuestra vida, si tú miras que hay pecado en ti, Dios no nos va a escuchar. Dios nos ama, pero quiere que nos deshagamos del pecado antes de buscarlo. Él quiere que desechemos el pecado antes de que nosotros hablemos con Él. Óigame, por eso, antiguamente, hermano, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que entrar con una vestidura muy especial. El sacerdote tenía que saberse vestir delante de Dios.
A Dios siempre le ha gustado que las personas se vistan bien delante de Él. Por eso le hizo ropa especial a Adán y a Eva. No aceptó, hermano, las hojitas de higuera que habían hecho. Él dijo, no pueden andar así desnudos delante de mí. Y les hizo trajes de piel. Cuando Dios dijo que el sacerdote tenía que entrar a su presencia, les dio una vestidura sacerdotal muy especial. Tenían que ponerse un pectoral, tenían que usar todo lo que Dios había dicho. Y acuérdese que tenían todo aquello encima y estaban en medio del desierto. Estamos hablando de un lugar caluroso. Hoy en día, un lugar caluroso, cualquier persona se pone short, se pone una t-shirt y anda con jeans y anda tranquilo en la calle como que estuviera en su casa, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, si iban a entrar con Dios, tenían que saberse vestir, bendito el nombre del Señor. Y cuando entraba el sacerdote, le amarraban, hermano, un lazo en la cintura y en el borde del vestido habían campanitas, porque él tenía que estar en santidad. Y cuando estaba quemando el incienso, que era lo que hacía, estaba caminando, las campanitas estaban sonando, tin, 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 tin. Sabían que él estaba vivo, pero si el sacerdote había cometido pecado, ahí caía muerto. Y como nadie podía entrar, lo sacaban con el lazo que tenía amarrado en la cintura. Así era Dios estricto. Y el hombre ha ido cambiando todo y todo y todo. Y nos volvemos hoy en día, hermanos, irrespetuosos en las cosas de Dios. Nuestro Dios es santo. Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, que en su santidad, si Dios ve pecado en nosotros, no nos escuchará. Muy bien, sigamos adelante. Una razón más por la que no nos contesta el Señor es porque pedimos fuera de su voluntad. Estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Y esto es muy común. Santiago escribe en el capítulo número 4. Santiago en el capítulo número 4. Bendito el nombre del Señor. Versículo número 3. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Miren lo que está diciendo aquí. Está diciendo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque están pidiendo para gastar en sus deleites. Esta es una oración, hermano, que Dios no va a contestar, bendito el nombre de Cristo. Una oración que no va a tener respuesta de parte de nuestro Dios. Porque estamos haciéndolo de una manera equivocada. Pedís y no recibís porque pedís mal. Esto también es muy claro, mi querido hermano, mi querida hermana. No recibimos respuesta a nuestras oraciones porque pedimos mal. Entonces ya no estamos hablando de pecado. Ahora estamos hablando de que nosotros ni de falta de perdón, sino que estamos hablando de que no sabemos pedir, hermano. Y lo que Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos dice es que tenemos que tener cuidado porque podemos estar pidiendo para nuestros deleites personales. Ustedes no reciben porque piden mal, porque están pidiendo para sus deleites. Recuerde, hermano, que todo lo que pedimos a Dios tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos, hermanos, entrando a la presencia de Dios de la manera correcta. Estamos llegando a la presencia de Dios de la forma correcta, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en la presencia de Dios? Porque solamente estando en la presencia de Dios podemos pedir como nos conviene, hermano. A veces, hermanos, pedimos y pedimos mal. Estamos pidiendo para nuestros deleites. Usted me dirá, Pastor Lechuga, ¿cómo puedo yo entonces conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo pedir bien? ¿Cómo puedo dejar de pedir mal? Porque yo quiero pedir como conviene. Y yo le quiero responder a todas esas personas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que por eso es muy importante primero que conozcamos la palabra de Dios. Y la gente se ha despreocupado de conocer la palabra, se ha despreocupado de estudiar la palabra. No le estoy diciendo que se sepa todos los cantos, hermano, le estoy diciendo que se sepa la palabra.
Hay gente que sabe todos los cantos, sabe los nombres de las personas, saben de dónde son, cuándo nacieron, todo de los cantantes. Pero ¿sabe todo de los apóstoles? ¿Sabe todos los patriarcas? ¿Sabe todos de los profetas? ¿Conoce los libros de la ley? Así como conoce su cancionero cristiano. Óigame, mi querido hermano, hay que conocer también la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra del Señor, porque por eso es que muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque ignoramos la palabra. Ignoramos lo que el Señor nos pide, ignoramos lo que el Señor nos enseña, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a escoger lo que es bueno y lo que es malo. Me va a enseñar a orar, me va a enseñar a hablar con Dios, me va a enseñar a pedir como conviene, me va a enseñar a perdonar, me va a enseñar a dejar el pecado, me va a enseñar a recibir, porque si Dios lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, Dios lo hace, y si Dios lo hace, yo lo recibo. Así de simple, hermano. Acuérdense lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Pero si usted no conoce la palabra y quiere hacer la voluntad de Dios, es como que tenga una lámpara pero sin baterías. Mucha gente tiene la Biblia y tiene buenas Biblias, pero no las lee. No las lee, mi hermano. Leer la Biblia requiere disciplina, requiere esfuerzo, tiene que tener dedicación, bendito el nombre de Cristo. Entonces, si yo estoy en la voluntad de Dios, voy a tener plena certeza de que Dios me va a responder. Si yo voy a pedir algo que me conviene, algo que edifica a la congregación, algo que va a bendecir a mi esposa, algo que va a bendecir a mis hijos, algo que va a bendecir a mi casa, bendito el nombre del Señor, Dios me va a responder porque estoy en su voluntad. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios va a hacer posible todo lo que nosotros estamos pidiendo. Bendito el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad. Volvamos a Juan capítulo 15, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la forma en que nosotros tenemos de confiar en Él. Que si pedimos alguna cosa, que dice, conforme a su voluntad. Lo dice claro. Si yo pido conforme a la voluntad de Dios, dice, Él nos oye. Si yo estoy pidiéndole a Dios conforme a su voluntad, la Biblia me garantiza, la Biblia que es el carácter, la palabra de Dios, hermano, que son sus planes, son sus proyectos, es lo que Dios quiere que sepamos de Él. Hermano querido, me garantiza que Dios me va a oír. Si estoy pidiendo en su voluntad, esa es la confianza que yo tengo, esa es la fe que nosotros tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo los hermanos que están en su casa? ¿Me están entendiendo? Tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a recibir todavía, bendito el nombre de Cristo. En la vida todo se aprende, hasta los niños aprenden, hermano. Si nace un bebé y está rosadito, hermano, él llora para que le cambien su pañal. Si tiene hambre, él llora para que le den su biberón. Óigame, hermano querido, en todo se aprende. El bebé aprende a sonreír, aprende a gatear, aprende a caminar, aprende a hablar. Todo es parte de un proceso. Así es en la vida cristiana. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios quiere, pero si no conocemos su palabra, no lo vamos a aprender nunca. Versículo 15. Él me oye, y si yo sé que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa. Es que estoy en su voluntad. Es que Él me está oyendo. Pero a veces le pedimos y el Señor no nos está oyendo. Mientras no dejemos el pecado, no nos está oyendo. Va a oír la oración de arrepentimiento, esa la va a oír, es la que Dios está esperando. Y después de arrepentirnos, venimos a Él como hijos
Y Dios nos va a oír, porque el oído del Señor está atento al clamor de sus hijos, al clamor de los justos. Pero si yo tengo rencor contra mi hermano, yo no le puedo pedir a Dios porque no me va a oír, porque me considera homicida. Dice, ni ofrenda traigas si no te reconcilias antes con tu hermano. Entonces yo tengo que saber, hermano, todas estas verdades. Un punto más que les quiero entregar antes de retirarnos, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, otra razón por la que Dios no nos contesta es porque no somos gente que persevera en la oración. No somos gente que estamos perseverando, no somos gente que estamos insistiendo, no somos gente que estamos luchando. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda, hace poco les prediqué sobre el caso de aquella mujer que iba delante del juez y no le hacían justicia. La Biblia dice que no le hacían justicia y a causa de ser perseverante, a causa de ser insistente esta mujer, el juez le escuchó. Eso, si lo quiere ver usted, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas habla de esa mujer, dice el versículo número 5, que era una mujer viuda. Y dice que llegaba tanto con el juez que ya le molestaba al juez. Era molesta la actitud de esta mujer, bendito el nombre del Señor. Y dijo, por cuanto me molesta, le voy a hacer justicia. Porque era una persona insistente. Dice, no sea que viniendo cada día, viniendo continuamente, me agote la paciencia. Esta palabra está diciendo, ya no aguanto a esta mujer. Este era un juez injusto. Pero a causa de su perseverancia, a causa de su insistencia, dice Lucas 18:5, hermano, que este juez decidió hacerle justicia. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Dijo Dios, dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto. El Señor siempre ilustraba las cosas. El Señor siempre daba una explicación de aquello. ¿Y acaso Dios, dice, no hará justicia, versículo 6, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? De día y de noche. Dice, están clamando, están orando. En el día están orando, en la noche están orando. Acuérdense que Daniel oraba 3 veces al día. Estaba orando, el rey David oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y al acostarse. Mi querido hermano, y dice, ¿acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos? Los escogidos, hermano, somos nosotros. Dice que son muchos los llamados, pero somos pocos los escogidos. Dice que Dios nos va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque estamos clamando de día y de noche. Y pregunta ahí el Señor, ¿acaso nuestro Padre se tardará en responderles? Si nosotros estamos perseverando, si nosotros estamos creyendo, si estamos enfrentando la adversidad, si estamos enfrentando el problema, si estamos enfrentando, hermano, la circunstancia, y en medio de aquello que es imposible, seguimos firmes creyéndole a Dios, seguimos perseverando, la duda no nos detiene, seguimos creyendo que para Dios no hay nada que sea imposible. Lucas 1:37, no hay nada imposible para el Señor. Y yo me paro firme en mi fe. Capítulo 11 de Hebreos, versículo número 1. Y me apoyo en Hebreos 11:6. Que, hermanos, sin fe es imposible que yo agrade a Dios. ¿Acaso Dios se va a tardar en responderme? Mi querido hermano, una de las razones por las cuales nuestras oraciones no reciben una respuesta de parte de Dios es por la falta de perseverancia, es por la falta de insistencia. Es que no hemos hecho la oración, hermano, no hemos hecho de la oración nuestra arma poderosa para destruir fortalezas del diablo en el nombre poderoso de Cristo. Hermano, la oración es poderosa. El enemigo no quiere que entremos a la oración. Él no quiere que entres al conocimiento
conocimiento de la verdad. Cuando nosotros entendemos estas verdades, la gloria de Dios va a fluir en nuestras vidas, la gloria de Dios va a fluir en nuestros corazones. Aprendamos a hablar con Dios, aprendamos a buscar su rostro. No se trata solo de venir al templo y ser parte de un grupo de personas. Tienes que doblar tus rodillas, clamar intensamente, hacer oraciones violentas delante de nuestro Dios. Arremeter contra toda fuerza de maldad, bendito el nombre de Cristo, porque por la falta, hermano, de perseverancia en la oración, muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta. Fue la insistencia de esta mujer viuda, fue la insistencia de esta mujer, bendito el nombre de Cristo Jesús, que obligó al juez injusto a concederle su petición. Fue la insistencia de esta mujer que obligó al juez injusto a hacerle justicia antes de que le colmara la paciencia. Oiga, mi hermano, ¿se recuerda aquella mujer de flujo de sangre que menciona la Biblia? 12 años de enfermedad, 12 años. 12 años. Para ella no fue fácil llegar a donde estaba Cristo. Había muchos obstáculos que vencer. La propia debilidad de su cuerpo. Era una mujer que estaba enferma, no tenía fuerza. Había una multitud que rodeaba al Señor, pero ella se tuvo que esforzar. No permitió que aquella circunstancia impidiera que ella llegara hasta donde estaba Jesús. Yo no sé decirle cómo se abrió paso, pero dice la Biblia que se abrió paso entre la multitud con toda su debilidad. No sé si caminó, si se arrastró, yo no sé, pero lo cierto es que llegó a donde estaba Jesús. La insistencia, la perseverancia, tocó, hermano, el borde del talit del Señor y la fuente de su sangre se secó. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Es que cuando hay algo que nos motiva, algo que nos lleva, algo que nos impulsa a buscar el rostro de Dios, no importa lo difícil de la circunstancia, no importa los problemas que estemos viviendo, vas a conseguirlo en el nombre poderoso de Cristo. La Biblia nos habla de Zaqueo, también un hombre que menciona como corto de estatura. Era bajito, era un chaparrito, hermano, y sabía que Jesús iba a pasar por su ciudad, y como no podía verlo a causa de la multitud, era un hombre importante, era un publicano, era un recaudador de impuestos. En ese tiempo la gente era importante, a él no le importó, él quería ver a Jesús, y aunque tenía ese impedimento, había un árbol, un sicomoro, y se subió para ver a Jesús. Hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Él quería ver a Jesús, pero nunca se imaginó que Jesús lo iba a ver a él. Y le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que vaya a tu casa. Él tuvo que esforzarse. Cuando uno se esfuerza, hermano, Dios lo recompensa. Dios te va a dar respuesta a tus necesidades en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: ¿acaso nuestro Padre se va a tardar en respondernos? Le puedo asegurar que pronto hará justicia, pronto enviará respuesta, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, si sabemos que estamos en la voluntad de Dios, si usted y yo sabemos que estamos en su voluntad y perseveramos delante de Dios cada día, si sabemos que no tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, si sabemos nosotros, hermanos, que hemos desechado el pecado en nuestra vida, podemos esperar la respuesta de Dios. Podemos esperar que Dios responda. Para terminar, hay otras veces que Dios no responde como siempre le he enseñado, pero recibimos una respuesta diferente a la que estamos esperando. Estamos orándole a Dios, estamos en su voluntad, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, no estamos pidiendo para nuestros deleites. Estamos moviéndonos en santidad porque sabemos sin ella nadie verá al Señor. Sin embargo, Dios no envía respuesta que yo espero, sino que me envía una respuesta diferente. En 2 Corintios, capítulo número 12, versículo 7 en adelante. 2 Corintios, capítulo 12, versículo número 7 en adelante. Dice el apóstol Pablo: ¿para qué la grandeza
de las revelaciones. O sea, Dios le daba revelaciones a Pablo. Dios le revelaba muchas cosas. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, para que yo no me sienta muy grande, para que yo no me considere una persona especial. Dice Pablo, me fue dado un aguijón. Oigan lo que le dio el Señor. Y dice claramente, el aguijón es en mi carne. O sea, está hablando de una dolencia. Está hablando de una enfermedad. Algo que le estaba agobiando. Y lo declara Pablo como un mensajero de Satanás. Dice Pablo, para que no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Ese mensajero iba a bofetear a Pablo para que no se enaltezca sobremanera. Ahí está el apóstol Pablo, un heraldo del evangelio, un hombre de Dios. Sin embargo, recibe esta situación. Hermano querido, y dice en el versículo número 8 que por esa razón, con respecto a eso, le he orado al Señor 3 veces. Pablo oró. Pablo buscó de Dios. Y le dijo, Señor, quita ese aguijón de mí. Quítalo de mí. Comenzó a orar. Y volvió a orar. Volvió a orar. Y Dios le contestó. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia, Pablo, que te baste mi favor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿qué le pidió Pablo? Que le quitara el aguijón. ¿Le contestó Dios? Sí. Pero no se lo quitó. Sí le contestó. Entonces la respuesta de Dios muchas veces es diferente a la que estamos esperando o es simplemente no. Eso no significa que esté mal con Dios. Significa que esa es su voluntad de Dios. Significa que yo estoy orando y estoy esperando una respuesta, pero Dios me manda algo diferente. Porque en este caso del apóstol Pablo, que hemos leído que se le dio una especie de azote, tenía un propósito en su vida. El propósito era que Pablo no se enalteciera, que Pablo no se exaltara. ¿Por qué? Por las revelaciones que Dios le daba. Dios le daba revelaciones, pero dijo, te estoy dando revelaciones, pero no voy a permitir que te exaltes, Pablo. Entonces, si Dios te revela, si Dios te da palabra, no te sientas tan grande. Porque podemos pedirle a Dios algo y Dios nos va a dar algo diferente para que no nos exaltemos. Yo siempre he enseñado que tenemos que mantenernos en humildad, que tenemos que mantenernos humildes, que no tenemos que sentirnos grandes. Y el enemigo quiere que tú te sientas grande. El enemigo quiere que tú hagas cosas, hermano, que están fuera de tu llamamiento, fuera de tu ministerio. El enemigo quiere que te autonombres tú, apóstol, profeta. Eso es lo que el enemigo quiere, bendito el nombre de Cristo. Cuando Dios determina eso, no te lo tiene que decir nadie. Dios lo va a hacer y Dios te va a respaldar, bendito el nombre de Cristo. Pero hay gente que se siente muy grande. Y yo encuentro aquí que el apóstol Pablo oró 3 veces por eso, pero Dios no quiso quitárselo. Aquí entramos en la soberanía de Dios. Dios no quiere y punto. Como cuando tu hijo te pide algo y tú le dices no. Tú sabes por qué le dices que no. Amas a tu hijo, pero le dices no. Y tu hijo se preguntará, ¿pero por qué? Si puedes hacerlo, sí, pero no lo voy a hacer. Porque tú sabes que lo que le vas a cumplir, que lo que tú le vas a dar, puede ser más negativo que positivo para él. Entonces muchas veces, hermano, nosotros lo hacemos como padre. Dios también lo hace como padre, bendito el nombre de Cristo. Entonces Pablo quería que se lo quitara y Dios no quiso quitárselo.
Esto, hermano, es interesante porque Dios le está dando respuesta, pero una respuesta diferente, una respuesta distinta. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien. Entonces, algunas veces recibimos de parte de Dios una respuesta diferente, o como dijimos ahorita, un simple no de parte de Dios. Sin embargo, eso no tiene que desanimarnos. Eso no tiene que impedir que sigamos confiando en Dios. Eso no puede detener nuestra perseverancia delante de Dios, ya que Dios sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Yo le puedo pedir algo a Dios, pero Dios sabe qué es lo que me conviene. En Isaías capítulo 55, versículo 8, dice la palabra del Señor, que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, y los caminos nuestros no son los caminos del Señor. Dice que son más altos que los cielos, bendito el nombre del Señor. Más altos, hermanos, los pensamientos de Dios. Así los caminos de Dios son más altos que los caminos de cada uno de nosotros. Y los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Entonces, mi querido hermano, hemos avanzado bastante, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone por obra todo lo que hemos aprendido, yo le puedo garantizar, de acuerdo a la palabra, que todo lo que hemos estudiado, Dios lo va a hacer. Pero no olvide que si Dios quiere, nos contesta de manera diferente. O si Dios quiere, nos contesta con un no.